pero eso trasladarlo al paciente pues es un poco más complicado. Entonces, esta es la primera misión con la que ustedes tienen que salir y es definir qué es una cosa y qué es la otra. ¿Por qué? Porque todo paciente con patología biliar se va a acercar a ustedes o va a llegar a urgencias por dolor abdominal. Y dijimos que para poder pensar en que el paciente tenga o no tenga patología biliar, pues este dolor abdominal debe cumplir con las características y esas características se van a llamar cólico biliar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos con este cólico biliar? Entonces llega el paciente y digamos a colocarle Ángela. Llega Ángela a urgencias. Ángela tiene 50 años, se queja por dolor abdominal, entonces ustedes hacen toda la anamnesis, hacen toda la, digamos, el examen físico y definen que el paciente Ángela efectivamente cumple con el Alicia para consultar por cólico biliar, ¿cierto? Ahora, entonces ustedes preguntan, ¿cuánto tiempo lleva? Entonces digamos que lleva 4 días, ¿cierto? Eso será más importante para la siguiente clase, pero para tenerlo en cuenta es sin ictericia, ¿cierto? Con signos vitales normales. Eso quiere decir que no tiene fiebre, ¿cierto? Entonces, yo parto de aquí y voy a decir, perdónenme un segundito, muchachos, perdónenme un segundito. Ya, qué pena. Bueno, entonces, digamos que partimos desde esto. ¿Se me están escuchando ahí, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces partimos desde esto, que el paciente va a llegar a urgencia ustedes hacen un examen físico y llegan a la conclusión que el paciente tiene cólico biliar. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? Lo examinamos y ahí, cuando el paciente tiene cólico biliar, entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Ahora, ustedes son médicos, ¿cierto? Y cuando uno estudia medicina, o por lo menos a mí me pasó, cree que uno llega a la sala de urgencias, toca al paciente y le dice hemograma o qué sé yo, hay que hacerle esto y ya, pero resulta que no. Ustedes, como son médicos, van a tener que realizar algo que se llaman órdenes médicas. ¿Y qué significa tener una orden médica? Pues que ustedes administrativamente se van a tener que sentar en un computador, hacer notas y definir qué hay que hacer con el paciente. ¿Y esto qué incluye? Las órdenes médicas están divididas dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, lo primero, la primera orden médica es dónde va a quedar el paciente, ¿cierto? Y dónde va a quedar, quiere decir, sigue en urgencias, lo sigo observando en urgencias, lo mando para la UCI o lo mando a hospitalización o lo mando a quirófano, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Digamos que en general, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, un paciente va a la UCI cuando tiene la falla de un sistema o de un órgano, ¿cierto? Depende. Ya lo veremos un poquito más adelante para definir cuándo un paciente va para UCI. Va para piso cuando nosotros creemos que el paciente ya tiene una conducta definida y esa conducta no es ir a cirugía. Entonces, si el paciente, por ejemplo, va a requerir antibiótico o lo necesitamos hospitalizar porque
qué sé yo, lo vamos a operar no hoy, sino que lo vamos a operar en una semana, pues entonces lo hospitalizamos. Si creemos que el paciente va a quirófano, pues va a quirófano. Y si todavía no sabemos qué va a hacer, qué vamos a hacer con ese paciente, pues le damos en urgencias. Como es el caso de esta paciente Ángela, la vamos a dejar en observación, ¿cierto? La siguiente orden médica sería cómo vamos a alimentar a Ángela, ¿cierto? Porque todos los pacientes, y les va a pasar, lo primero que van a preguntar es, ¿y cuándo puedo comer? ¿Y puedo comer? ¿Y por qué no? Me voy a morir, me voy a... si no, ¿cómo me da algo? Entonces, ojo, esta paciente Ángela no puede recibir vía oral, va a quedar una vía oral. ¿Por qué? Por 3 razones, ¿cierto? La primera, vimos la clase pasada, ¿qué empeora el dolor? Comer. Entonces, si el dolor empeora comer, empeora con comer, pues yo no le voy a dar comida, ¿cierto? Segundo, ¿qué tal que la paciente tenga colecistitis aguda? Y si tiene colecistitis aguda, pues entonces va a requerir que la operemos. Y un paciente para poder ser llevado a cirugía tiene que tener ayuno. Entonces, segunda razón, la vamos a dar sin vía oral porque requiere, puede que vaya a cirugía y requiera ayuno. Y la razón número 3 es porque la paciente, recordemos, y vimos la clase pasada, que lo importante de la vesícula, ¿cierto? No es su contenido, sino La pared. su pared. Y si yo quiero evaluar la pared, voy a necesitar que la vesícula esté distendida, ¿cierto? Y para que esté distendida la pared de la vesícula, pues el paciente tiene que estar en ayuno, es decir, el esfínter de Oddi cerrado y la vesícula completamente distendida. Entonces, las 3 razones para que el paciente esté sin vía oral. Tercero, líquidos o si canalizamos al paciente o si no lo canalizamos y lo dejamos así. La respuesta es sí hay que canalizarle y pasarle líquidos. ¿Por qué? Porque cada que un paciente, o sea, nosotros nos deshidratamos solo por existir. Por eso siempre estamos tomando agua, siempre estamos haciendo o comiendo, ¿cierto? Y si nosotros vamos a dejar a la paciente sin vía oral, pues necesitamos que la paciente tenga una manera de estar hidratada. Entonces, recordemos que ustedes probablemente lo verán con Malcolm, pero existen 2 tipos de líquidos, ¿cierto? Unos líquidos que se llaman cristaloides Coloides. y otros tipos de líquidos que se llaman coloides. Entonces, los líquidos cristaloides, como veíamos en la clase pasada, los cristaloides son los que van a aumentar la fuerza hidrostática, mientras que los líquidos coloides van a aumentar la fuerza oncótica. ¿Sí? Entonces, o a la conclusión que yo quiero que ustedes lleguen es que si el paciente se deshidrata solo por existir, ¿cierto? Pues yo tengo que hidratar al paciente. Y aunque el paciente tenga vasos sanguíneos, o sea, nosotros no estamos hechos, o sea, no de vasos sanguíneos como tal, nosotros necesitamos la sangre, pero nosotros no estamos hechos de sangre, nosotros estamos hechos de células. Y las células están fuera de los vasos. Entonces si yo quiero hidratar a la célula, ¿cierto? Pues necesito un líquido que saque el líquido del vaso y lo lleve a la célula. Por lo tanto, los líquidos que yo voy a utilizar se van a llamar cristaloides. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo necesito cristaloides, entonces yo les diría que cuáles son los líquidos cristaloides. Pues está la solución salina, está el lactato de Ringer y la solución de Harman, que es el mismo lactato de Ringer, o sea, es el mismo líquido. ¿Listo? Ustedes podrían colocar cualquiera de ellos al 0.9 o lactato de Ringer o Harman, que es lo mismo, y lo vamos a colocar como líquidos de mantenimiento, es decir, con lo que nosotros necesitamos de líquido para vivir, para no deshidratarnos. Y eso es 1 cc por kilo Kilogramo de hora. por hora. ¿Listo? El siguiente grupo de órdenes médicas es los medicamentos. Acuérdense que esto no es solamente pedir y decir, ay, sí, hay que quitarle la vesícula, sino que hay que calmar cada uno de los síntomas del paciente. Entonces, si yo estoy pensando en que hay que calmar
cada uno de los síntomas del paciente, entonces, pues lo primero que hay que calmar es la causa por la que viene el paciente, y eso se llama dolor. ¿Listo? Entonces, si él viene por dolor y sabemos que el paciente tiene un dolor tipo cólico y ya sabemos de la clase pasada que ese dolor tipo cólico es por una contracción exagerada o aumentada del músculo liso de la vesícula, ¿cierto? Independientemente si es colelitiasis o colecistitis, entonces yo tengo también que pensar en que para manejar ese dolor tengo que buscar un medicamento que me relaje el músculo liso, ¿cierto? Y ese medicamento es lo que ustedes me nombraron en la clase pasada, que se llama antiespasmódicos. Entonces, los antiespasmódicos son medicamentos que interactúan con los receptores muscarínicos de acetilcolina allá en la placa muscular del músculo liso, y eso hace que el músculo no se contraiga exageradamente y mejora el dolor. Por eso es que cuando ustedes tienen cólico, cólico menstrual, cólico por diarrea, cólico por lo que sea, toman iosina. Iosina es lo que se conoce en el mercado como buscapina. ¿Listo? La iosina viene por 20 miligramos y la podemos aplicar una cada 6 horas o cada 8 horas, ¿cierto? Si el dolor persiste, uno podría colocar aquí cualquier tipo de analgésicos extras para manejar el dolor del paciente. Lo importante es manejar el dolor. ¿Listo? Acá con los medicamentos, la siguiente pregunta es, ¿será que le colocó antibiótico o no le colocó antibiótico? ¿Cierto? La respuesta en este momento es no. ¿Por qué no? Porque es que resulta que estos pacientes, en este punto en el que estamos hoy, con Ángela, no sabemos si Ángela tiene o no tiene colelitiasis o colecistitis, ¿cierto? Si tiene colelitiasis, recordemos que la diferencia es el proceso inflamatorio e infeccioso. Si Ángela tiene colelitiasis, pues nunca va a necesitar antibióticos, ¿cierto? Porque no es un proceso infeccioso. Pero si Ángela tiene colecistitis, sí, entonces yo primero tengo que saber de la pregunta, ¿tiene colelitiasis o colecistitis? Para poder definir antibiótico. Entonces, antibiótico en ese momento, no. ¿Listo? Okay. Sí. Una pregunta, de pronto Sí. si uno no tiene muy clara la clínica y es como un abdomen agudo, pero pues es como muy difuso el cuadro y uno le pone este tipo de medicamentos, ¿no enmascararía otra causa? Bueno, Que sea eso es de correcto, urgencia. eso es correcto. Pero por eso es que si el dolor es difuso, ¿cierto? Y usted no tiene claro que sea un cólico biliar, ahí no puede colocar analgésico. Estamos hablando de esta paciente Ángela que usted está seguro que tiene cólico biliar, ¿cierto? Porque la vamos a tratar como una patología biliar. O sea, este es un caso en el que usted sí coloca analgésicos, en la patología biliar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, vamos a verlo más adelante, el signo de irritación peritoneal no le va a usted a definir si va a cirugía o no, sino el diagnóstico. No sé si es claro ese concepto. Sí, profe. ¿Sí? Es decir, el signo de irritación peritoneal en la patología biliar no le define la cirugía, sino el diagnóstico. Bueno, y vamos ahora a hablar de los paraclínicos. Y estos paraclínicos son muy importantes porque este punto de paraclínicos, cada que un paciente venga con patología biliar, vamos a pedirle muchas cosas, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a hacer este punto 5 más grande. Entonces, este punto 5, ya, ahorita lo vamos a resolver, ¿cierto? Pero ese punto 5 es todo lo que yo tengo que pedir al paciente para yo definir las 4 patologías que tiene el paciente de patología biliar, que son colelitiasis sintomática, ¿cierto? Colecistitis aguda, coledocolitiasis y colangitis. Entonces, ahora sí, para empezar la clase de hoy, nos vamos a dedicar a estos dos, colelitiasis sintomática y colecistitis aguda. Y la última clase nos vamos a dedicar a coledocolitiasis y colangitis. ¿Listo? Entonces, para poder definir qué tenemos que pedirle a Ángela, que ya está ahí lista para que nosotros digamos como médicos qué vamos a hacer, es saber cómo diferenciar
una colelitiasis y una colecistitis. Y eso lo vamos a hacer con una tarea que yo les dejé, que se llaman los criterios de Tokio, que son del año 2018, ¿cierto? Y que son diagnósticos y de severidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo con los criterios de Tokio diagnostico la colecistitis aguda. Esta es la encargada de definirme si yo tengo o no tengo colecistitis. Si yo tengo colecistitis, pues inicio manejo antibiótico y vamos a ver otras cosas. Y si no tengo una colititis sintomática y manejo al paciente de otra manera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos criterios de Tokio? Están divididos en 3 grupos. El grupo A es el grupo de inflamación local, ¿cierto? Y acá tenemos un dolor en el hipocondrio derecho, y ese dolor en el hipocondrio derecho es un dolor que es en el hipocondrio derecho, que aparece después de la comida, que se puede irradiar a la espalda, que se exacerba con el dolor, que se determina con posiciones antálicas y con antiespasmódicos, que es de intensidad alta. Entonces, a este dolor en el hipocondrio derecho le vamos a llamar cólico biliar. O sea que casi que todos los pacientes que consulten urgencias por cólico biliar ya tienen un criterio en este grupo. ¿Listo? Y el otro es el signo de Murphy positivo. Una pregunta, ¿si me escuchan bien? Es que me acaban de prender una música acá. ¿Sí me escuchan bien? ¿O se escucha la música? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces, ¿qué es el signo de Murphy? El signo de Murphy es lo que nosotros vamos a llamar como un signo de irritación peritoneal. Entonces, ¿qué es un signo de irritación peritoneal? Entonces, para poder definir esto, y es una otra tarea que yo les dejé, habría que definir primero qué es peritoneo. Entonces, el peritoneo es una capa de tejido conectivo, ¿cierto? Un mesotelio. Y esa capa de tejido conectivo sirve de sostén y sirve para evitar la fricción de todos los órganos que se encuentran en movimiento, ¿cierto? El peritoneo que está en el abdomen es digamos, el mesotelio del abdomen. El pericardio es el del corazón y la pleura es del pulmón. O sea, son tejidos que son similares, ¿cierto? Y lo que buscan es evitar, primero, sostener y segundo, evitar la fricción entre los órganos que tienen movimiento, ¿vale? Entonces, el peritoneo, así como los otros tipos, están divididos en 2 capas. Estas capas tienen un espacio virtual, ¿cierto? El cual está unido por líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdico. Vamos a llamarle una capa, la capa visceral, y a la otra la capa parietal, ¿cierto? Parietal viene de pared, y visceral pues obviamente viene de víscera. Entonces, una capa está firmemente adherida a los órganos, como la serosa de la vesícula, acuérdense que es serosa, muscular, mucosa, entonces estos casi que están unidos, y la parietal está pegada a la pared del abdomen, ¿cierto? Por eso se llama parietal. Pero digamos que este espacio es virtual y simplemente está ocupado por líquido, muy poquito líquido. ¿Qué es lo importante de esto? Que resulta que cada una de estas capas tiene unas neuronas, ¿cierto? Sensitivas con nociceptores. Recordemos que los nociceptores son los receptores del dolor. Entonces, ellos son capaces de, cuando hay algún proceso inflamatorio, ¿cierto?, de sensar dolor y llevar esa transmisión o ese dolor hacia la corteza para que nosotros digamos, ay, me duele. ¿Cuál es la diferencia? Que las fibras o las neuronas que están subiendo de la capa visceral son neuronas tipo C, quiere decir que no tienen medina, quiere decir que el viaje es demorado, o sea, no es una conducción ideal, mientras que las de la capa parietal son las fibras A, las cuales están llenas de mielina y por lo tanto, digamos que la conducción de la señal es súper rápida, yo casi que puedo identificar dónde es el dolor. ¿Cómo se traduce esto en mi paciente?
que cuando inicia el proceso inflamatorio, como por ejemplo en la vesícula, ¿cierto? Este proceso inflamatorio primero va a llegar a las fibras C. Si llega a las fibras C, pues el paciente le duele un área. Me dice, por ejemplo, me duele en la región del hipocondrio derecho. Pues no va a decir así, ¿no? Pero va a decir, me duele, se va a señalar el hipocondrio derecho. Pero no sabe exactamente dónde le duele, ¿cierto? Cuando hacemos los signos de irritación peritoneal, estamos buscando que esta capa visceral que está inflamada tenga contacto o estimule la fibra parietal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el paciente pueda decir, mire, me duele aquí, o que cuando yo toque se sienta lo que ustedes conocen como un abdomen agudo, ¿cierto? Esa es la razón, o eso es lo que, la teoría de los signos de irritación peritoneal. Cuando esto ocurre, el músculo que está aquí en la pared abdominal se tensa, se pone duro, ¿cierto? Y por eso es que uno dice, tiene el abdomen en tabla, porque por el dolor, esta fibra A le da la señal al cerebro, pues eso no tiene que llegar al cerebro, sino a la médula, para que ese músculo se contraiga y el abdomen esté duro. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como abdomen en tabla, o como signo de irritación peritoneal. Sin embargo, aunque está bien escrito y bien dicho, los signos de irritación peritoneal son subjetivos. Es decir, ustedes pueden tocar a un paciente y decirme, doctor, él tiene un abdomen agudo. Y luego yo tocarlo y decirles, no tiene abdomen agudo, ¿cierto? ¿De qué depende esa subjetividad? Pues de tocar abdómenes. Entonces, mi invitación es que ustedes, por favor, toquen muchos abdómenes, especialmente abdómenes normales. Es decir, cada que ustedes tengan un paciente, tóquenle la barriga, hágase ahí que medio métale la mano ahí a la barriga, a ver, para que sientan cómo es un abdomen normal. Porque cuando ya van a sentir un abdomen que es anormal, se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Listo? Y los signos de irritación peritoneal son subjetivos, pero cuanto más abdómenes toque una persona, pues mejor va a poder diferenciar si eso no es un abdomen agudo. Bueno, entonces, ya entendiendo que es un signo de irritación peritoneal, entonces vamos a ver entonces qué es el signo de Morphy. Entonces, ¿qué es el signo de Morphy? El signo de Morphy no es un signo, no es un signo de la vesícula o de la colecistitis. Ningún signo es patognomónico, es decir, ningún signo es propio de ninguna enfermedad. Todo lo que esté en el hipocondrio derecho, que me pueda irritar el peritoneo parietal, es decir, el peritoneo de la pared abdominal, me puede dar un signo de Morphy positivo. Cualquier cosa. Perdón. Cualquier cosa. ¿Qué hay allí? Está el hígado, está el colon, ¿cierto? Está la vesícula, está la vía biliar, está una parte del duodeno. Entonces, cualquier estructura que irrite el peritoneo parietal de ahí me puede dar un signo de Morphy positivo y no quiere decir que tengan colecistitis. Por eso, el signo de Morphy solamente es uno de un ítem de un grupo de criterios diagnósticos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se saca el signo de Morphy? Pues uno acuesta a su paciente, ¿cierto? Con su paciente acostado, busca el reborde costal, que sería, digamos, esto. Yo dibujo feo, pero pues, sería, digamos, que aquí está el ombligo. Entonces, ¿qué busco yo? Pues yo busco exponer la vesícula. En condiciones normales, la vesícula se encuentra debajo del hígado y el hígado generalmente está protegido por el reborde costal. Es decir, yo en teoría no tengo por qué alcanzar a tocar el hígado, ¿cierto? Y la vesícula, digamos que estaría acá escondida. Entonces, ¿qué la necesito exponer? ¿Cómo la expongo? Pues necesito bajar al hígado. ¿Cómo se baja el hígado? Pues acordémonos que este hígado está sostenido aquí por los diafragmas. Entonces, yo necesito bajar el diafragma. Entonces, para poder bajar el diafragma, pues necesito que el paciente inspire. Cuando yo inspiro, las cúpulas diafragmáticas bajan y bajan el hígado, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacer al paciente, le voy a decir primero que inspire sin tocarlo, que inspire mucho, inspire
luego que bote todo el aire, y cuando bote todo el aire, es decir, cuando el hígado esté bien acá arriba, yo meto mis dedos debajo del rebote costal y con los dedos ahí metidos, entonces ahí se le digo, inspiro con mis dedos debajo del rebote costal, le digo inspire. Si el paciente tiene la vesícula inflamada, al momento que inspira y baja la cúpula diafragmática, yo voy a tocar la vesícula y al paciente le va a doler. Cuando el signo de Murphy es positivo, cuando al inspirar el paciente detiene la inspiración por dolor. ¿Por qué la detuvo? Pues porque le toqué la vesícula. Entonces, yo tengo las manos debajo del rebote costal, el paciente inspira, le dolió ahí y detiene la inspiración. ¿Listo? Eso es un signo de Murphy positivo. Bueno, ese es el grupo A. Ahora, ¿cuál es el grupo B? El grupo B son los de inflamación sistémica. ¿Qué significa inflamación sistémica? Pues que ya no solamente el problema está en la vesícula, sino que la inflamación ya está esparcida por todo el cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque tengo leucocitosis, y esta leucocitosis da por un número mayor a 10.000, ¿cierto? Por una PCR que es mayor a 1, o dependiendo de donde estén, por ejemplo, San Juan, que tiene otras unidades, no es 1 sino 10, o por la presencia de fiebre. Y aquí una aclaración que le hago a todos los grupos que me dan cuenta que no saben signos vitales normales. La temperatura normal del cuerpo es 36,5 a 37,5. Entre 37,5 y 38 se llama febrícula. Y la febrícula es fisiológica, es decir, no es a una temperatura que esté causada por una enfermedad. ¿Qué causa febrícula? El ejercicio, estar bajo el sol, estar nervioso, estar haciendo actividad física, ¿cierto? ¿Qué causa? Eso es lo que causa la febrícula. Pero temperaturas por encima de 38 grados centígrados es la que vamos a llamar nosotros fiebre. ¿Listo? Y por último están los criterios imagenológicos. ¿Qué quiere decir los criterios imagenológicos? Pues que yo al paciente voy a tener que pedirle una imagen para corroborar si tiene colecistitis o colelitiasis. Y a esta imagen le vamos a llamar ecografía de hígado y vías biliares. Ojo, no es ecografía de abdomen total. Si yo quiero evaluar todo el abdomen, es mejor pedirle una tomografía de abdomen total, no una ecografía. ¿Por qué ustedes ven que en el San Juan a todo el mundo le piden ecografía de abdomen total? Pues porque no hay tomógrafo o no funciona todo el tiempo, o se daña, o no hay convenio, o no sé qué. Pero esas son ideas que no se pueden llevar a su casa. O sea, ustedes no pueden pensar que a los pacientes se les piden ecografías de abdomen total. No. La ecografía de abdomen total es para embarazadas que no pueden ser irradiadas, para niños, pero personas adultas no necesitan ecografía de abdomen total, necesitan es tomografía. Y si yo estoy pensando en patología biliar, entonces ya la tomografía no es la mejor opción, sino la ecografía de hígado y vías biliares. ¿Listo? Y los que leyeron los criterios de Tokio, hay varios criterios de Tokio en el imagenológico, pero nosotros vamos a tener en cuenta solamente uno, y va a ser el tamaño de la pared de la vesícula. De la pared, no de la vesícula, ojo, de la pared. Y vamos a decir que el criterio es positivo cuando la pared de la vesícula mide más de 4 milímetros. 4 milímetros. ¿Claro? Sí. Entonces, ¿cuándo hago el diagnóstico? Entonces, ¿Ya hago el diagnóstico B o cuándo? C. Profe, Sí. ¿esa gamografía sí se hace? No, no se hace. La gamografía se hace para otro tipo de patología que se llama diskinesia. Pero eso no lo vamos a tocar ni lo vamos a ver acá. Eso es para allá, para cirujanos. No se preocupen por eso. La gamografía no se hace. Bueno, entonces, el diagnóstico se hace un criterio en A más un criterio en B más un criterio en C. O sea, tiene que haber uno aquí y uno aquí, ¿cierto? Y los que leyeron van a ver que
vamos a decirle que algo es sospechoso Con el criterio de cuando A, tenemos uno en A, uno en B o en C. tenemos uno en A y uno en B, ¿cierto? Entonces, yo siempre hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo una paciente que cumple con un criterio en A, un criterio en B, pero la pared de la vesícula mide 3 milímetros. Ojo, eso no se llama sospecha. Eso no es sospecha. Eso es, se descarta el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que quien desempata, quien define si es colecistitis o no, es el criterio C. Si el criterio es positivo, es decir, si el criterio está, se llama diagnóstico. Si el criterio es negativo, pues descarta el diagnóstico. Sí, eso es un concepto que creo que tiene muy claro. Si yo ya hice la ecografía, si yo no he hecho la ecografía y cumple con un criterio en A y un criterio en B, eso se llama sospecha. ¿Quién confirma o descarta el diagnóstico? La ecografía. Ecografía. El criterio en C. Es el criterio en C el que descarta si es o no es colecistitis, ¿vale? Si la pared mide 5 milímetros, digo, bueno, sí es colecistitis. Si la pared mide 3 milímetros, entonces digo, no tiene colecistitis. Y esto es un concepto muy importante. Muy bien. Entonces, según esto... Pero si digamos, mide 3.5, uno probablemente sospeche que va a llegar a 4, así tampoco, o uno espera un tiempo para una ecografía de control, o qué. No, señor. Si el paciente tiene uno en A y uno en B, es que digamos que mira 3.8, no quiere decir que vaya a llegar a 4. Pues, o sea, no es que la pared vaya a seguir creciendo, no. Probablemente sea la pared, lo que le mide la pared a ese señor. Pero entonces ahí le devuelvo la pregunta. Si no se llama colecistitis aguda, porque la ecografía me dijo que no, ¿cómo se llama entonces? Colelitiasis con síntomas. Colelitiasis sintomática, que se maneja de otra manera diferente. ¿Listo? Es decir, o usted dice, tiene colecistitis porque tiene criterio en C, o descarta el diagnóstico y más bien usted dice que tiene una colelitiasis sintomática. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, listo. Entonces eso es muy importante para que no se vayan a quedar con el concepto que si la pared mide menos de 4 milímetros, entonces se llama sospecha. Entonces, fíjense que según esto, si volvemos con Ángela, ¿cierto? Que Ángela no hemos definido qué le vamos a pedir dentro de los paraclínicos, pues miren que así ya hay criterios diagnósticos para poder realizarlos, pero vamos a necesitar que pedir ciertos paraclínicos. ¿Qué vamos a pedir entonces? Profe, qué pena, una pregunta. Sí, claro. Es que yo tenía entendido pues que también en el criterio C de imagen, pues uno también podía tener en cuenta el aumento del tamaño de la vesícula, tanto en largo como en ancho, que en largo era mayor a 8 Correcto, y mayor a 4. correcto. Por eso es que parece que yo les estaba diciendo, eso, aunque está escrito en la guía, no es tan confiable. Porque yo no sé cuánto mide usted, pero digamos que usted mide 1,60, ¿cierto? Y yo mido 1,80. Entonces su vesícula probablemente ya de por sí vaya a ser más pequeña que la mía, ¿cierto? Si nosotros medimos pacientes que midan 2 metros, pues sus vesículas van a medir 10 centímetros y ser normales. Entonces, por eso supone que a mí me interesa que ustedes se queden en la cabeza con él. Y el que realmente nosotros utilizamos es el de la pared. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Pues, listo. Por eso es que me interesa que lo tengan con el criterio de la pared. Entonces, bueno. Entonces, con esos criterios nosotros podemos definir que hay que pedirle a Ángela. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico. Entonces, en los criterios de información local, pues el dolor en el hipocondrio de hecho no necesita nada, el signo de Morphy tampoco necesita nada adicional, pero mire, para los criterios de inflamación sistémica vamos a necesitar leucocitos. ¿En qué examen están los leucocitos? Pues en un hemograma. ¿Listo? Dime. ¿Tiene algo? ¿No? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, listo. Hemograma. ¿Qué más necesitamos? Una PCR.
Y necesitamos además, pues la ecografía. Entonces vamos a meter un hemograma, una PCR y una ecografía de hígado y biliar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a pedir, ¿cierto?, a nuestro paciente. Ojo, como les decía ahora, este punto 5 se va a hacer más grande. Es decir, como yo tengo que pensar en todas las patologías, yo voy al principio, apenas llegue el paciente con cólico biliar, a pedir muchas más cosas. A mí me interesa pedirle bastantes cosas para poder descartarlo todo de una vez, porque yo tengo que descartar las 4 cosas. Pero como no, digamos, como no lo hemos visto, entonces por eso estoy colocando apenas estas 3. A medida que vamos avanzando y que vamos entendiendo las otras patologías, pues este punto 5 se va a hacer más grande. ¿Listo? Entonces digamos que a Ángela le salió el resultado. Entonces tiene un hemograma. Vamos a hacerlo acá. Tiene un hemograma que dice que tiene unos leucos que están en 15.000, con unos neutros que están en 12.000 y con una hemoglobina que está en 14, un hematocrito que está en 28, con uno en 38 y unas plaquetas que están en 280.000, ¿cierto? Porque digamos que eso es lo mínimo que tiene un hemograma. Tiene muchas más cosas, pero digamos de lo que vamos a utilizar. Una PCR que está en 20 y una ecografía de hígado y vías biliares que dice que tiene una vesícula con Sí, cálculos, me olvidó decirles. ¿cierto? Esa es una de ayer. Que tiene una pared que mide ¿Sí? 5 milímetros y aunque no lo hemos visto, Sí. vamos a decir aquí que el hígado es normal, que el páncreas es normal y que la vía biliar es normal. Listo, no hemos visto el resto de cosas, pero para que sepan que eso también existe en la ecografía y que yo tengo que, cuando leo una ecografía de hígado y vías biliares, tengo que ver el hígado, el páncreas, la vía biliar y la vesícula. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta es, ¿tiene Ángela colecistitis o no tiene colecistitis? ¿Cierto? Eso es lo que yo necesito para aplicar los criterios diagnósticos. Entonces digo, listo, me voy a aplicar ya con el resultado, me voy a aplicar los criterios diagnósticos. Entonces vamos a ver. O sea, tiene Ángela, en inflamación local. morfina. ¿Tiene dolor en el hipocondrio derecho? Pues sí, aquí tiene uno, porque Ángela consultó por cólico biliar. Entonces aquí está el criterio NA. Criterio NA, cólico biliar, ¿cierto? Aquí, cuando yo me vaya a hacer, digamos que en los parciales se hace mal con que yo envío los casos, pues yo aquí de una vez les voy colocando que el morfis si es positivo o negativo. En este caso no, que la es negativo. Entonces ya tiene un criterio NA, ¿sí o no? Listo, tiene un criterio, solamente uno porque el morfis es negativo. Listo. Luego me voy a ver, ¿tiene un criterio de inflamación sistémica? ¿Fiebre? No, porque tenemos que los signos vitales eran normales. PCR mayor a 1. Miren, aquí tiene un criterio en B. Y leucos mayores a 10.000 y están en 15.000. Entonces tiene criterios en B. Y el último criterio es la pared. Entonces vemos si la pared de la vesícula, y la pared de la vesícula debe más de 4 milímetros. Entonces la pared mide 5 milímetros y con eso tenemos un criterio en C. Criterio en A, criterio en B y criterio en C. Diagnóstico, cualquiera y rapidito. ¿Qué tiene la paciente? Una colecistitis. Colecistitis aguda, ¿cierto? Colecistitis aguda. Listo, perfecto. Apenas hacemos el diagnóstico, hay que iniciarle antibiótico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ya es un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué antibiótico le vamos a hacer? Pues recordemos que en el intestino Ampicilina sulfa. los que están presentes van a ser
bacterias gram negativas y anaerobios. Entonces yo tengo que buscar un esquema que me cubra gram negativos y anaerobios. ¿Qué esquemas hay? Pues hay un montón. Pero, por ejemplo, el esquema del San Juan. El esquema de San Juan es ampicilina, sulbactam. Otro esquema, ceftriaxona, metronidazol. Ya eso va junto. Otro esquema, piperacilina tazobactam. Otro esquema, meropenem. Ponte el meropenem. Otro esquema, ciprofloxacina, metronidazol. ¿Listo? Profe, pero depende como de lo que maneja, o sea, la epidemiología del hospital o de... Correcto. Cada hospital tiene un comité de infecciones. Cada hospital de Colombia tiene un comité de infecciones. ¿Qué quiere decir? O sea, cada hospital de nivel 2 para arriba. Que si ustedes llegan a tener un hospital, pues ustedes preguntan, mire, tengo un paciente con colecistititis aguda, así que le colocamos. 2. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia y dependiendo del hospital hay resistencia a diferentes digamos, antibióticos. Entonces, por ejemplo, en el HIV se utiliza piptazo porque tiene mucha resistencia a ampicilina sulbactam. En la Fundación Vallerio se utiliza ceftriaxona más metronidazol. En el San Juan, ampicilina sulbactam, ¿cierto? Entonces, eso dependerá del hospital en que ustedes estén. Todos estos esquemas los cubren, pero pues depende de lo que ustedes vayan a colocar. ¿Listo? O de donde vayan a trabajar. Bueno, teniendo claro esto, que ya sabemos cómo diferenciar qué es colecistitis versus qué es colitiasis sintomática, entonces, antes de entrar a trabajar con Ángela, vamos a decir qué hacer con la colitiasis sintomática, ¿cierto? La finalidad de toda... bueno, no, antes de eso. Nosotros hacemos tratamientos quirúrgicos, ¿cierto? O sea, generalmente procedimientos invasivos a todos nuestros pacientes, ¿cierto? Nosotros los cirujanos, y no solamente los cirujanos generales, sino los ginecólogos, los ortopedistas, todos los que operamos, los otorrinolaringólogos, todos los que operamos, en general tenemos como múltiples procedimientos para hacer, pero todos los procedimientos, de acuerdo a cómo termine la palabra, nosotros sabemos a qué nos referimos, qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando un procedimiento termina en ectomía, como por ejemplo gastrectomía, colecistectomía, apendicectomía, quiere decir que lo vamos a extirpar, que lo vamos a remover, que lo vamos a quitar, ¿cierto? Cuando un procedimiento termina en otomía, significa abrir. ¿Qué significa abrir? Hacer una incisión. Yo, por ejemplo, les digo, ustedes escuchan mucho cuando rotan con sus profesores allá en San Juan, uy, llegó este herido, vamos a hacerle una laparotomía, ¿cierto? ¿Qué significa otomía? Abrir. Láparo, que significaría abdomen, entonces sería abrir el abdomen. Pero también pueden hacer una toracotomía, abrir el tórax, o una cervicotomía, o sea, abrir el cuello, ¿cierto? Una craneotomía, el cráneo. O sea, todo lo que termina en otomía significa abrir. Una que es un poquito complicada, o sea, que se les dificulta, pero no sé por qué, porque es muy fácil, pero esta no es. Es esta. Es ostomía. ¿Qué es abocar? ¿Qué significa ostomía? Abocar. Comunicar. Comunicar espacios, ¿cierto? ¿Qué espacio generalmente yo comunico? Yo generalmente comunico con el espacio exterior, pero en general es comunicar cualquier tipo de cavidades. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una colostomía, ojo, no es
una colectomía, sino una colostomía. Vamos a sacar el colon al espacio exterior. ¿Para qué? Para que una persona pueda realizar sus deposiciones por ahí. Mi abuela me ¿Sí? asustaste. Una Me ostomía es asustaste. comunicar. Y por último, Desde que usted una estaba acá. oscopia. Y esto ¿Ya es comió? observar. Él Pero comió. observar a través de una cámara. Ajá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una colonoscopia. Vamos a hacer el ejemplo como con el colon. Si yo digo que voy a hacer una colectomía, ¿qué voy a hacer? Cualquiera que me diga ahí, colectomía. Estripar el colon. Voy a quitarle el colon, ¿cierto? Muy bien. Hice una colotomía. ¿Qué? Voy a abrir el colon, o sea, hacerle una incisión. Con el bisturí, con lo que sea, una incisión. Una colostomía. Ya lo Yo dijimos. no sé. Eso. Y una colonoscopia. Observar. Eso. Entonces, cada vez que ustedes vean un procedimiento que suene raro, ustedes miren en cuál de estas cuatro termina, porque alguno va a terminar en alguna de esas cuatro. Y el inicio de la palabra les va a decir qué órgano es y el final qué le vamos a hacer. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan mucho colelap, ¿qué significa colelap? Colecistectomía Laparoscópico. laparoscópica. ¿Quién me dice qué significará eso? Colecistectomía, ¿qué significa? Extraer la Sacar la vesícula. extraer. Eso es la vesícula. Y estoy diciendo que la estoy haciendo por laparoscopia. ¿Por cámara en dónde? ¿En qué espacio? Láparo, como la En parotomía. el abdomen. En el abdomen. Entonces, que le voy a quitar la vesícula a través de una cámara que le voy a meter por el abdomen. ¿Listo? Yo puedo hacer colecistectomías por la parotomía, sí se puede. Ya, o sea, cuando digamos que eso ya está demostrado que es mejor hacerlo por la laparoscopia, pero si el paciente no puede llevar la laparoscopia por la razón que sea, pues lo abrimos, ¿cierto? Ahí ya no se llamaría colelap, sino colecistectomía abierta o colecistectomía por la parotomía, ¿cierto? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que siempre el órgano va de primero y lo que le vamos a hacer al final. ¿Listo? Entonces, con eso en cuenta, entonces yo les digo, la patología biliar, o sea, las 4 patologías que nosotros hemos visto, van a terminar siempre en colecistectomía. O sea, ese va a ser mi desenlace final, quitar la vesícula. Yo quiero quitar la vesícula, ¿cierto? Lo que pasa es que el momento de quitarla va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo primero trato la colelitiasis. Bueno, yo les muestro. Yo primero voy a hacer el diagnóstico de la colelitiasis, luego de la colecistitis, luego de la coledocolitiasis y por último de la colangitis, ¿cierto? Es decir, yo hago el diagnóstico desde la colelitiasis hasta la colangitis. Pero el tratamiento lo hago al revés. Yo primero trato la colangitis, luego la coledocolitiasis, es decir, el tratamiento es al revés. Entonces, aunque siempre voy a buscar quitar la vesícula, lo voy a hacer es al final, ¿cierto? Entonces, si nosotros descartamos la colecistitis y decimos que el paciente, o sea, llegamos aquí, ¿tiene colelitiasis? Sí. ¿Por qué sabemos que tiene colelitiasis? Porque la vesícula dice que tiene cálculo, la ecografía dice que la vesícula tiene cálculo, ¿cierto? Sí. Miren que cuando ustedes van a poner la ecografía, eso me hizo aquí, dice vesícula con cálculos. Siempre les van a reportar si la vesícula tiene cálculos o no. Y eso yo tengo que buscar en la vesícula, en la ecografía. Veo la ecografía, vesícula con o sin cálculos. Para que la ecografía sea buena, tiene que decirle si tiene o no tiene cálculos. Entonces, sí tiene colelitiasis. Ya descarté que tuviera, digamos que en otro paciente, descarté que tuviera colecistitis. Entonces digo, bueno, ya aquí yo tengo que ver cómo tratar la colelitiasis. La colelitiasis sintomática no es un proceso inflamatorio ni es un proceso infeccioso, por lo que yo la colelitiasis sintomática la puedo tratar de manera ambulatoria, ¿cierto? Y ambulatoria, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Quitarle la vesícula. ¿Por qué se la tengo que quitar? Porque esa colelitiasis sintomática a largo plazo se va a volver una colecistitis aguda.
Ojo, a largo plazo es que no va a pasar en 12 horas, no va a pasar en una semana, no va a pasar en 2 semanas, pero va a pasar. Entonces, yo tengo que quitarle la vesícula. Y a eso le vamos a decir, como ya dijimos, cólera. Pero esta cólera va a ser ambulatoria. ¿Por qué ambulatoria? Pues porque el paciente no tiene un proceso inflamatorio. Y yo probablemente tengo urgencias llenas, entonces le damos salida con orden de cólera, excepto. ¿Cómo así excepto? O sea, ¿cuándo por urgencias? Cuando el paciente tenga alguna enfermedad que pueda afectar vasos pequeños como ¿cuál? Como la arteria cística. ¿Y cuáles son esos? Diabetes, enfermedades autoinmunes, que tenga drepanocitosis, la célula de anemias falciformes, que tenga que esté en quimioterapia porque bajan las defensas, ¿cierto? O una razón social y es que tenga una mala aseguradora, una mala tesis. ¿Cómo? ¿Dónde pasa eso? Como en el San Juan de Dios. Por eso es que ustedes ven que todos los pacientes, como van a ver, que si ustedes revisan los pacientes, todo paciente que vive por cólico biliar, nosotros lo terminamos operando en San Juan. ¿Por qué? Porque son ASMED Salud, porque son Ensanar, porque son COSALUD. Y si nosotros los mandamos para la casa, pues es muy poco probable que la EPS le autorice la colecistectomía de manera ambulatoria. Entonces, si usted cree que el paciente no se puede seguir, que no va a volver, que vive en un sitio muy lejano y volver a consultarle le va a costar, pues es mejor operarlo por urgencias. ¿Listo? ¿Claro con ese manejo? Sí, profe. Listo. Ahora. No tiene diapositiva. Sí. Profe, entonces siempre que se tenga, digamos, confirmado el diagnóstico de colecistitis, primero entonces sería siempre antibiótico, ¿cierto? Sí. Y después... Y ya le digo. No. Esperen que se me está adelantando. O sea, vamos ahí. Vamos a iniciar con colelitiasis sintomática. Entonces, ahora, ya volvamos con Ángela. Ya a Ángela le hicimos el diagnóstico de colecistitis aguda, ¿cierto? Entonces, ahora sí, Ángela tiene colecistitis aguda. Entonces, para definir el manejo, vamos a hablar que primero hay que definir la severidad. Ojo, aquí ya es colecistitis aguda. ¿Por qué hay que definir la severidad? Porque si bien es cierto que yo les dije que los pacientes que tengan patología filial, finalmente hay que quitarles la vesícula, pues no todos los pacientes que tengan colecistitis aguda van a poder ser llevados a cirugía, por la razón que sea, ¿cierto? Entonces, yo tengo que clasificar la severidad del paciente para definir si lo puedo llevar a cirugía de una o si tengo que hacer algo adicional antes de realizar el procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Y eso lo defino con los criterios Tokio De severidad. 2018. Ojo, ya no son diagnósticos, son de colecistitis, pero de severidad. ¿Listo? Y esto se divide en 3. Tokio 3, Tokio 2 y Tokio 1, o también conocidos como grave o severo, intermedio y leve. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a descartar primero lo más severo. Entonces, vamos a descartar Tokio 3, que se llama severo o lo pueden encontrar también como grave. Entonces, ¿qué significa hacer Tokio 3? Que haya disfunción de por lo menos uno, de 6 sistemas. ¿Listo? Entonces, primer sistema, cardiovascular. ¿Por qué está disfuncional un sistema? Este sistema, pues porque hay una hipotensión, pero esa hipotensión tiene que tener una característica especial y es que requiera manejo con vasopresor. ¿Qué es un vasopresor? Es un medicamento que aumenta la vasoconstricción de los vasos periféricos. Recuerden ustedes que la hipertensión arterial depende también de la resistencia vascular periférica. Entonces, si yo
digamos que aumenta la contracción de los vasos periféricos, aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta la contracción, aumenta la presión arterial, ¿cierto? Entonces, eso con un costo pues que no, pues no les voy a nombrar ahorita, pero eso es digamos que le cuesta al cuerpo, este medicamento sacrifica otras cosas del cuerpo. Entonces, ¿qué vasopresores se utilizan? Norepinefrina o dopamina. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene una hipotensión marcada que requiere alguno de esos medicamentos, pues tiene una disfunción del sistema cardiovascular. Otro sistema, el neurológico. Este sistema está dado por el nivel de conciencia y acordémonos que el nivel de conciencia lo medimos con la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Que acordémonos que la escala de coma de Glasgow va de 3 como valor mínimo a 15 como valor máximo, que es mejor tener 15 que tener 3, ¿cierto? Que 15 es que soy completamente lúcido, que tiene 3 módulos, que es visual, verbal y motor, que visual vale 4 puntos, que verbal vale 5 puntos y que motor vale 6 puntos, ¿cierto? Y su suma es la que da 15 o menos, y que el puntaje en cada módulo, pues a mayor puntaje, pues también es mejor para el paciente, ¿cierto? Entonces, una escala de coma de Glasgow menor a 15 cuenta como una disfunción del órgano del sistema neurológico. Luego tenemos el sistema renal, ¿cierto? Y esto lo vamos a dar por una oliguria o por una creatinina sérica que esté por encima de 2. Recordemos que la creatinina, ¿cierto? Es un producto de desecho del músculo que en teoría no debería estar filtrando por la nefrona, que si la nefrona se torna disfuncional aumenta su expresión y por eso es un marcador de disfunción renal. ¿Listo? Luego viene el cuarto, que sería el hematológico. Yo estoy en un desorden, ¿eh? El hematológico, dado por una trombocitomectomía, es decir, unas plaquetas que estén por debajo de 100.000. Recordemos que una plaqueta es una parte del megacariocito que participa activamente en la agregación plaquetaria para la formación de trombos. Luego tenemos el hepático, que está dado por el INR, ¿cierto? Acuérdense que el hepático o el hígado se encarga de formar todos los tiempos todos los, ahí se me olvidó el nombre, los factores de coagulación, que son vitamina K dependientes. Entonces, creo que es por eso es que los tiempos de coagulación, en este caso el INR, que ya les explico qué es, digamos, como un marcador de la función hepática. Entonces, ¿qué es el INR? El INR es la razón internacional normalizada y lo que nos dice es cuánto se demora la sangre del paciente en coagular con respecto al estándar de mi laboratorio, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una gota de sangre del paciente y una gota de sangre del estándar de mi laboratorio, es decir, esta gota se va a demorar en disminuirse un tiempo de protrombina X, y el del paciente otro tiempo diferente, ¿cierto? Entonces, la relación entre estos dos es lo que expresa el INR. ¿Cuándo es positivo? Cuando es mayor a 1.5. ¿Y qué quiere decir que un INR es de 1.5? Pues esto es una relación entre lo que se demora en calcular el PT del paciente con respecto al estándar. Pues yo estoy diciendo que mi paciente, si tiene un INR de 1.5, esto se está demorando 1.5 veces más en coagular que mi estándar. ¿Listo? Por eso el INR es un marcador de disfunción hepática. Y el último es el respiratorio, que está dado por una PAFI mayor a 300. que es menor a 300. ¿Qué es la PAFI? La PAFI es una razón o una expresión de oxigenación. ¿Cómo así?
La PAFI es una relación que está entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué es la presión arterial de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno Que tenemos la que sangre. se encuentra disuelto en la sangre. Y la fracción inspirada de oxígeno es el porcentaje de oxígeno que nosotros inspiramos con cada inspiración. Es decir, cuando ustedes realizan una inspiración, ustedes inspiran, valga la redundancia, aire. De ese aire que ustedes inspiran, ¿cuánto es oxígeno? ¿Qué me responde así rapidito? El 21%. El 21%, ¿cierto? Este 21% lo podemos hacer más grande. ¿Cómo? Pues con máscaras de oxígeno, ¿cierto? Le ponemos al paciente su mascarita de oxígeno, o lo podemos hacer con esas máscaras simples, con Venturi. Nosotros esto lo podemos hacer, ese PO2 del 21% lo podemos hacer incluso hasta el 100%. Entonces, ¿qué expresa la PAFI? Cuánto de lo que yo le estoy entregando de oxígeno realmente está llegando a la sangre. El valor normal es por encima de 300 y por eso Pero si es el debajo, criterio de severidad es por debajo de 300. ¿Listo? ¿Claro ese concepto? sí, profe. Listo. Entonces, cuando yo tengo falla en cualquiera de estos órganos, sistemas, yo quiero decir, o sea, lo que yo estoy diciendo es que el paciente no puede ser llevado a la cirugía. Eso lo que dice la guía, ¿cierto? En términos reales no es tan así, pero lo que yo estoy diciendo es que cuando el paciente tiene cualquiera de estos 6, está contraindicada la cirugía, porque en teoría cualquiera de estos 6 quiere decir que el paciente o aumenta su riesgo de recibir anestesia, ¿cierto? Entonces este paciente no puede ser llevado a cirugía. Entonces, bueno, al principio se acuerdan que yo les dije en las órdenes médicas, este es el paciente que va a la UCI. ¿Por qué? Porque la entrada a la UCI depende si hay falla de algún órgano o no. Y en este caso, yo estoy diciendo que hay falla por lo menos en uno de estos 6. Pueden ser más, pero en uno de estos 6, entonces este paciente inmediatamente yo digo que tiene un Tokio 3, pues lo voy a llevar a la UCI y no lo puedo llevar a cirugía. Ya les digo qué hacemos con él en cuanto a procedimientos. Ahora, si no tiene ninguno de estos 6 sistemas de iluminación, entonces yo verifico que sea un Tokio 2. ¿Y qué significa que tenga un Tokio 2? Pues que tenga una masa palpable, ¿cierto? Que si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, esto nosotros le llamamos plastrón vesicular, ¿cierto? Sí. Que el tiempo fuera mayor a 72 horas, o que tuvieron unos leucocitos mayores a 18 mil, ¿cierto? Si ustedes leyeron, aparte de estos 3, dice que sí, hay otros criterios que se llama marcada inflamación. Pero la marcada inflamación son hallazgos quirúrgicos, es decir, yo no voy a saber que el paciente es Tokio 2 hasta que yo no meta la cámara y encuentre que tenga el absceso, el enfisema, que tenga pus, que tenga gangrena. Entonces, esto de marcada inflamación lo vamos a dejar no para el diagnóstico, sino para el momento de la cirugía. Por lo tanto, esta Tokio 2, vamos a dejarlo en estos 3 criterios, ¿listo? Y finalmente, Tokio 1 va a ser los que no tengan ni 2 ni 3. Ni 3 ni 2. ¿Listo? ¿Claro este concepto? ¿Dudas de estos? Listo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque los Tokio 1 y los Tokio 2, pues ellos iban a colegar. Pero los Tokio 3, como les dije al principio, no pueden ser llevados a cirugía. Deben ir a una UCI, y el problema es que si yo no manejo el foco, es decir, si yo no elimino esas bacterias, ese pus o lo que sea que tenga ahí el paciente adentro, pues él no va a mejorar. Entonces, a las Tokio 3 vamos a hacer un procedimiento que se llama colecistotomía percutánea. ¿Cierto?
¿Qué significa eso? Pues se llama colecistostomía y termina en ostomía, quiere decir que vamos a hacer una comunicación, ¿cierto? Y esta comunicación va a ser entonces entre la vesícula y la parte exterior. ¿Cómo se hace? Eso no lo hacemos nosotros los cirujanos, sino que lo hacen los radiólogos, ¿cierto? Con un ecógrafo, este es un ecógrafo. Entonces, ellos ubican la vesícula y percutánea quiere decir a través, y cutánea de la piel. Entonces, ubican la vesícula y van a colocar un catéter, ¿cierto? Para derivar todo el contenido de la vesícula hacia el espacio exterior. Por eso se llama colecistostomía, ¿listo? ¿Y eso qué busca? Pues disminuir la presión de la pared de la vesícula, que la vesícula, digamos, o sacar ese foco infeccioso que está ahí lo que más se pueda para que el paciente mejore el sistema que está dañado y pueda ser llevado a finalmente una colelapia. O sea, esta vesícula finalmente va a terminar sacándose. Cuando la condición o cuando el sistema que está dañado en la Tokio 3 pase a ser o se elimine y el paciente esté lo suficientemente bien para ser llevado a cirugía y resistir, digamos, como la anestesia. ¿Listo? Especialmente cuando... ¿Claro eso? Profe, o sea Sí. que, digamos, si en el 2 hay algún tipo de absceso o algo así, ¿cierran y hacen este procedimiento o No, señor, no, señor, no, de señor. una vez? No, señor, la sacamos de una vez. Ok. La sacamos de una vez. ¿Listo? Ok. Entonces, según esto, ya entendiendo que es Tokio 1, Tokio 2 y Tokio 3, pues entonces yo tengo que pensar qué paraclínicos tiene que pedir extra para definir qué debería tener el paciente. Entonces, si ustedes se acuerdan, ese punto 5 que yo ya les nombré arriba, pues lo vamos a hacer más grande. Porque ya pedimos hemograma, PCR y la ecografía, pero eso es para el diagnóstico. Ahora también hay que pedir la severidad. Entonces vamos a ver. Para el cardiovascular no necesitamos nada, simplemente saber si tiene signos vitales o no. Para el neurológico no necesitamos nada, simplemente es revisar al paciente. Para el renal, creatinina sérica. Listo, entonces aquí sí necesitamos pedir un paraclínico que se llama creatinina sérica. Para el hematológico necesitamos las plaquetas, pero las plaquetas ya están incluidas en qué examen. En el hemograma. En el hemograma, ¿sí o no? Que ya lo pedimos. El INR, aquí también necesito un examen y el INR sale en algo que se llama tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación incluyen el tiempo el PT, el INR y el PTT. ¿Listo? Y ojo, este respiratorio, La PAFI. este Gases arteriales. es el único que no vamos a pedir. ¿Dónde sale la PAFI? La PAFI sale en lo que se llaman los gases arteriales, ¿cierto? Y es tomar una muestra de sangre de una arteria y medirla para ver cuánto tiene de oxígeno disuelto en la sangre, así, y digamos que luego sacarla con cuánto le estamos dando de oxígeno. Pero eso no lo vamos a pedir únicamente si el paciente va a la UCI. Si él no va a la UCI, nosotros no lo pedimos porque nosotros, si el paciente está en urgencia, se está respirando por sí solo, ya asumimos que no tiene ningún problema de oxigenación. ¿Listo? Okay. Esa sería la única que no vamos a pedir. Que no. Entonces, ¿qué iremos nosotros a pedir? Vamos a pedir en este punto 5, mira, me devuelvo bien acá, que ya habíamos pedido hemograma, PCR y ecografía, vamos a adicionarle creatinina sérica y tiempos de coagulación, ¿cierto? Sí. Entonces, ya dijimos que Ángela, miren que está acá los exámenes de Ángela, ya dijimos que Ángela tenía leucocitosis, una PCR elevada a la pared y tenía colectoidal, entonces ya dijimos que Ángela tiene colecistitis aguda. Ahora, bueno, con aclaración, estos exámenes los vamos a pedir desde el principio, ¿cierto? Asumiendo que Ángela, que asiste por patología biliar, ya puede que tenga colecistitis. Es decir, el paciente llega por cólico biliar y yo tengo que descartar las 4 de una. Entonces, yo todos los exámenes que nosotros hemos visto y que vamos a estar viendo en esta clase, los vamos a pedir desde que el paciente ingresa, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes solamente piden el hemograma, la PCR y la ecografía, pues eso en un sitio ideal se demora 24 horas.
Y si ustedes dicen, ah, bueno, sí, sí tiene colecistitis, y Bien. vuelven y piden esos dos exámenes, pues van a ser 24 horas más. Y eso, pues, no, en nuestro sistema no es bueno. Entonces, vamos a pedirlo todos de una vez para definir, si llega a tener colecistitis, de una vez definimos qué hacer. ¿Listo? Entonces, le sale la creatinina. Entonces, vamos a colocarla acá. Entonces, yo digo, tiene la creatinina A ver, en 0.9 no tiene. y tiene un PT en 14, Un PT, espere. un INR, ahí, un INR O sea, esta no tiene. que está en 0,9 Está y un ahí. PTT que está en 28. No tiene. Entonces, con esto vamos a definir qué severidad tiene Ángela y qué vamos a hacer. Entonces, que vamos a hacer una pregunta. Entonces, Yo lo por leo. severidad. Entonces, ¿será que Ángela tiene hipotensión No. que necesite vasopresor? Pues dijimos que los signos vitales estaban normales. Entonces, Ángela Pafi no no está, tiene sangre está daño en el normal. sistema cardiovascular. No En el alcanza. neurológico, signos vitales normales tampoco, ¿cierto? El Renal, no. la creatinina para que sea positiva tiene que estar por encima de 2. Y está en Y unos vemos puntos. acá que la tiene Pero en no es. 0,9. Entonces, Ángela no cumple tampoco con el criterio renal. Hematológico, para que sea positivo tiene que ser por debajo de 100.000. Por debajo de 100.000. Y vemos, y tiene 280.000. No. Entonces tampoco cumple con el criterio hematológico. Hepático, mayor a 1.5 el INR. No, y El está- INR está en 0.9. Entonces tampoco cumple con el sistema hepático. Y el respiratorio ni siquiera tuvimos que pedirlo porque tenía signos vitales normales. Entonces, pregunta, Ángela, ¿es Tokio 3, sí o no? No. No es Tokio 3. Entonces vamos a ver si es Tokio 2. ¿Tenía una masa palpable? No tenía masa palpable. El Clinical. tiempo es mayor a 72 horas. Vamos a ver. Usted dijo que eran 4, entonces sí. Vamos a verificar. No es que no le crea. Pero vamos a verificar. Ah, sí, señora. 4 días. Entonces, sí cumple. Sí cumple con Tokio 2. ¿Tiene leucos mayores a 18.000? No. No. Pero ya cumple con el Pero ya criterio. tiene Entonces, la paciente es Tokio. 2. 2. Tokio 2. Listo. Y dijimos que para una Tokio 2 es Colela. manejo Colelab. Profe, tengo una pregunta. Es que Y yo no paso me, la Colelab. Sí. es que no me queda claro por qué el aumento de la creatinina en esta patología. O sea, porque es como infecciosa y se puede diseminar la infección al renal o No, específicamente no. por qué la eleva. No. Acuérdense que los procesos inflamatorios cuando se vuelven sistémicos, ¿cierto? Ponen al cuerpo en un sistema de estrés. O sea, al cuerpo en general. Y lo primero que hace el cuerpo en sistema de estrés es sacrificar sistemas circulatorios para llevar todo el flujo de sangre a donde está el problema. ¿Cuáles son los sistemas circulatorios o digamos las partes del cuerpo que sufren cuando el paciente entra en un proceso de inflamación sistémica? Es la piel, ¿cierto? Por eso los pacientes que en teoría están sépticos o tienen así, usted le ve que la piel en teoría es fría, o los pacientes que están en choque, que eso lo vamos a ver en otra clase, los pacientes están fríos. Se sacrifica el sistema esplácnico, que eso es todo lo de intestinos, es decir, las mesentéricas superiores, inferiores, el tronco celíaco, casi que quedan sin circulación. Y por último, el sistema renal. ¿Sí? Entonces, disminuye el aporte, las renales hacen vasoconstricción y disminuye el aporte de sangre a la nefrona sufre, se isquemiza y empieza a dejar pasar todo por ahí. No tiene nada que ver con la infección, sino con la respuesta que tiene el cuerpo frente a la infección. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Listo. Claro, porque Ángela requiere manejo con Colelab. Preguntas que tengan. Bueno, entonces acuérdense que sí, claro. Profe, entonces sería, si digamos que ella tuviera Tokio 3,
Entonces, el manejo sería antibióticos, después una colecistectomía y después sí una Colecistostomía. Y después la y después una colecistostomía. Sí, señor. Tal cual. Ok. Listo, entonces yo con Ángela les voy a mandar en ese momento una imagen que es de un caso clínico. De antemano les digo que si alguien tiene fotos de este quiz, pues les hice unos cambiecitos a las preguntas para